Vamos a Primera de Samuel capítulo 28. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28. Vamos a leer rápido la palabra. Vamos a leer la escritura. Primera de Samuel 28. Vamos a leer algunos versículos, porque quiero que veamos un poco hoy lo que la palabra nos va a hablar a cada uno de nosotros. Dice la escritura: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Seneum. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella ciudad de noche. Y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha desechado esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Quiero compartir en los siguientes minutos algo que seguramente usted ya ha leído y ya ha estudiado en la palabra. Pero antes de entrar a esto, quiero contarte una historia
con la que me topé esta mañana, una historia que salió en una página de investigación de noticias. Resulta que aquí en los Estados Unidos hay un estudio que se ha venido haciendo desde hace 20 años en un instituto, el Instituto Politécnico, uno de los más famosos en Nueva York. Este estudio lleva 20 años realizándose. ¿En qué consiste? Están tratando de evaluar lo que es el sistema de la fotosíntesis para poder construir mejores paneles solares. Pero este estudio se ha llevado en condiciones muy frías de laboratorio. Para ser específico, en menos 80 grados centígrados. Es una temperatura tremenda, muy fría. Hay tremendos refrigeradores que han mantenido esta temperatura por 20 años. 20 años lleva este estudio. Uno de los investigadores de este Instituto Politécnico de Nueva York ha venido día tras día, año tras año, haciendo estas investigaciones para poder crear muchos mejores paneles solares. Ellos están realizando este estudio y esto implica que todo lo que tengan que hacer, lo tienen que hacer en condiciones demasiado frías. Cuenta la historia que en el año 2020, en medio de la pandemia, una de las máquinas comenzó a tener un pequeño fallo. Y lo que sucedió es que comenzó a hacer un ruido, un pequeño chillido, un pitido, la máquina. Y por las condiciones desde la pandemia hasta acá, no la han podido arreglar ese ruido de esa máquina. Es un simple ruido. Pero lo que sucedió es que había unas personas que a diario comienzan a limpiar esas áreas. Se dedican a limpiar el laboratorio. Pero a causa de esta situación, lo que hicieron fue poner un anuncio para decirle a la gente que por favor no hicieran nada. Si el ruido les molestaba, había un botoncito que debían apretar unos 10 segundos y por 10 segundos mantener apretado ese botón y eso iba a resetear el ruido. Y por varias horas ese ruido se quitaba hasta que volvía otra vez. Por alguna razón capacitaron a un nuevo personal de limpieza en este instituto bíblico y lo que sucedió es que al llegar a este instituto técnico, ¿verdad? Este instituto politécnico, la persona no entendió lo que estaba escrito en ese anuncio y lo que sucedió es que en lugar de resetear el botón, desconectó por completo la máquina. Resulta que cuando los investigadores llegan a esta institución educativa, se dan cuenta que de un momento a otro, el trabajo de investigación de 20 años se había echado a perder a causa de una persona que no entendió bien la instrucción de ese cartel. Ahora estas dos compañías están en un litigio. El Instituto Politécnico ha demandado a la compañía de limpieza porque no capacitó al personal, pero cuando se hizo la investigación, cuentan que la persona que desconectó, un hombre que desconectó esta máquina, dice que él intentaba ayudar, pero que malentendió el cartel, no supo leer bien y por tanto no entendió la instrucción que se estaba dando. Y al no entender la instrucción echó a perder un trabajo de 20 años de investigación. Yo no sé cómo se sentiría usted que durante 20 años ha trabajado, se ha esforzado día con día haciendo algo, ¿verdad? Que dice, bueno, después de este tiempo yo sé que viene la recompensa. Pero una persona llega y le echa a perder un trabajo de 20 años. Eso fue algo tremendo porque no supo atender la instrucción que se le dio. El pasaje que leímos en primera de Samuel habla del momento en que Dios desecha a Saúl
Porque en un momento Dios mandó a Saúl a destruir al pueblo enemigo de Israel. Pero dice la historia, si usted lee capítulos más atrás, dice la historia que Saúl, en lugar de hacer lo que Dios le instruyó que hiciera, dice la palabra que él comenzó a hacer lo que él quería hacer. Le perdonó la vida a los enemigos, dice que guardó del mejor ganado según para sacrificarlo a Dios, pero no, lo que ellos pensaban eran comer. Y por esa desobediencia Dios desechó a Saúl. Y en el capítulo en que nos encontramos, en el capítulo 28, dice la palabra que Saúl intentó poder otra vez hablar con Dios, que Dios le escuchara. Intentó hacer sacrificio a Dios, pero en ese entonces no le correspondía al rey hacer sacrificios, era al sacerdote, pero el sacerdote había muerto Samuel. Y entonces Saúl se encuentra en una encrucijada. Por eso en los primeros versículos dice el versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios ya no le había respondido a Saúl sus oraciones. ¿Por qué? Porque Saúl no había atendido a la voz de Dios. Dios le dijo: Saúl, quiero que esto hagas. Pero Saúl desobedeció la palabra de Dios. Saúl no derrotó a los enemigos, y por tanto lo que sucedió en ese día es que el Espíritu de Dios ya no escuchaba a Saúl. Y mire lo que sucede, iglesia, que Saúl, viendo que Dios no le había contestado, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar de corazón sincero a Dios, dice la palabra que se fue a consultar a una medium. Fue allá, ¿verdad? ¿Cuántos anuncios usted mira por ahí en la ciudad? Se lee el café, se leen las cartas, se lee el tarot. Y en lugar de obedecerle a la palabra de Dios, hay gente que va a consultar, aleluya, a todo ese tipo de cosas. Cuando hay problemas en el matrimonio, que dicen: voy a hacerle un amarre a mi marido, aleluya. Y van ahí para andar haciendo amarres. Ningún amarre, póngase a leer la palabra. Reconquiste el corazón, amén. ¿Por qué? Porque entonces estamos consultando a lo que Dios no le agrada. Y a veces pensamos que es más fácil, ¿verdad?, que te lean el café. Hay gente que todavía lee el horóscopo. Ninguno de esos vino hoy, amén. Ninguno, son los chinos los que leen eso. Pero mucha gente todavía lee el horóscopo. Anda buscando: es que yo soy del signo tal, y mi signo dice que ahora, que esto, que el otro, que debo de... Mire, hay gente que a veces hasta se viste, se peina, hace lo que el horóscopo le dice, pero no quieren hacer lo que la palabra dice. Y la palabra es viva y eficaz. Y Dios terminó desechando a Saúl por la dureza de su corazón. Dice la palabra que Dios ya no escuchó y terminó yendo con una medium. Y dice que le hizo venir el espíritu de Samuel. El espíritu de Samuel vino y dice que habló con Saúl. Y Saúl le dice: yo te hice venir porque Dios ya no me responde. ¿Y qué le dice Samuel? Si Dios no te responde, ¿acaso quieres que yo te hable, que yo te dé instrucción, cuando Dios ya se ha vuelto tu enemigo? Mira cómo dice Samuel. Dice: Dios se ha vuelto tu enemigo. Pero mira lo que dice Saúl. Saúl comienza a decirle a Samuel. Le dice en el versículo 15: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. ¿Y qué dice ahí? Y Dios se ha apartado. Oye, es que yo sepa, el que se apartó fue Saúl. Él fue el que se apartó de Dios. Él fue el que no obedeció la palabra de Dios. Pero Dios sí dice en su palabra: acercaos pues a Dios y Él se acercará. Entonces el que se apartó de Dios fue Saúl. Por eso Dios se apartó de él, porque no obedeció la palabra. Este hombre de la historia que les conté de Nueva York,
él por no atender, no entender una instrucción, echó a perder un trabajo de 20 años. Echó a perder una investigación de 20 años. ¿Cuánto nos cuesta construir algo y se puede destruir en cuestión de minutos, en cuestión de segundos? Gente que por años ha construido su casa, la ha embellecido, y de un momento a otro una tragedia le hace perder todo. ¿Por qué? Porque de un momento a otro se pueden perder mucho. Pero Dios le dijo a Saúl, Dios ya no le habló a Saúl, porque Dios le había dado una instrucción a Saúl, y Saúl no quiso atender la palabra de Dios. Por eso yo te quiero dejar con esta reflexión. Es importante que tú y yo entendamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Hay instrucciones de bendición. Hay instrucciones para estar más cerca de la presencia de Dios. Hay instrucciones que nos ayudan a que nuestra familia conozca de Dios. Pero nosotros necesitamos entender y discernir el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida, iglesia. Hay cosas que están tan claras en la palabra. Hay cosas que son tan claras en la palabra, pero no las entendemos. Sara hablaba acerca de las bendiciones de la obediencia a Dios. Y sabes que la palabra dice: malditos sois con maldición. La única vez en que Dios maldice al pueblo directamente, a su pueblo, es en una área. Y dice: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y dice la palabra que el pueblo pregunta: ¿y en qué te hemos robado? Y dice Dios: en vuestros diezmos y las ofrendas. No estoy predicando de diezmo y ofrenda, amén. Pero estoy hablando de instrucciones claras que están en la palabra de Dios. Queremos ser bendecidos, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Hay cosas claras en la palabra de Dios que son instrucciones para que tú y yo avancemos en el camino del Señor. Él dice: trae los diezmos al alfolí, y si hay alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos. Por eso yo siempre he dicho que muchas veces se predica de prosperidad, y hablar de prosperidad, pues claro, el decir traiga una ofrenda de 1000 y Dios te va a bendecir. Dios bendice el orden, no el desorden. Porque podemos traer 1000, pero si desobedecemos a Dios en ser fieles, ¿sabes qué pasa? No hay bendición. Porque Dios no puede fallar a su palabra. Dios no puede fallar a su palabra. La palabra es clara. Si nuestros diezmos son $1 es la obediencia. Pero usted puede traer 1000 y sembrar 1000 en un ministerio. Pero si esos 1000 no son el diezmo, porque a lo mejor usted gana más, es desobediencia. No son los 1000, no es la cantidad, es la obediencia a la palabra de Dios. Él dice: acérquense a mí y yo me voy a acercar a vosotros. Dios le dio una instrucción a Saúl. Le dijo: Saúl, destruye a Amalek y a todo lo que es de Amalek. Recuerden que Amalek, no voy a poder profundizar hoy en esto, pero Amalek lo vemos. Moisés batalló con Amalek. Moisés no destruyó a Amalek. Después vemos que Amalek vuelve a afrontar también en el libro de Jueces, vuelve a pelear contra el pueblo de Israel. Ahora vemos en el libro de Samuel que vuelve aquí Amalek. Amalek representan esas áreas que no hemos puesto en orden en nuestra vida, y lo que no destruyamos nos puede destruir. ¿Estoy siendo claro? Lo que no pongamos en orden puede venir a destruir en nuestra vida lo que hemos construido por muchos años. Por muchos años. Haga cuentas, ¿cuántos años llevas conociendo a Dios? ¿Cuántos años hace que te llevas congregando en una iglesia? A lo mejor 1, 2, 3, pero a lo mejor hay aquí alguien que lleve 5, 10 años o más. Y la pregunta es: ¿hemos visto avance en nuestra vida o seguimos batallando con las mismas cosas de hace 3, 4 o del año pasado? Si seguimos batallando con esas cosas, es porque necesitamos traer un orden a nuestra vida.
atender al llamado que Dios nos ha dado. Termino con esto. Dije que íbamos a terminar antes. Muchas veces hemos recibido palabra profética, pero siempre en una palabra profética hay una instrucción. Y muchas veces escuchamos la profecía, pero no escuchamos la instrucción. Cuando Dios habla a Elías y le da instrucción para la viuda, la instrucción fue clara para la viuda. Cuando Dios habla a Eliseo, porque hubo otra viuda, la instrucción también fue clara para la viuda. Ve, y que le dijo: consigue muchas vasijas, no pocas. Entra a tu casa y comienza a vaciar el aceite. Hubo instrucción. La profecía fue multiplicación, pero la instrucción es: tienes que ir y pedir vasijas. Y muchas veces nosotros escuchamos que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a dar, pero no escuchamos la instrucción. Y la instrucción y la obediencia a la instrucción es la que nos va a llevar a la bendición que Dios nos prometió. Por eso Dios le dejó de hablar a Saúl, porque Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Saúl desobedeció a lo que Dios le había instruido. Pero yo sé que aquí hay un pueblo que ama la palabra de Dios, que ama la instrucción de Dios. Amén. Que puede decir como el salmista, ¿verdad? Señor, yo te voy a buscar. Señor, en ti está mi confianza. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos confiado. Alguien me dice amén esa noche. Alguien me dice amén esa noche. Sigamos la palabra de Dios, iglesia. Obedezcamos la instrucción de la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios va a parecer algo tremendo que no vamos a entender. Dios le dijo una vez a un profeta: mira, yo te voy a bendecir, te voy a dar una familia. Le dijo: pero ve y cásate con una prostituta y hazle así. Oye, y a veces parecen cosas locas. Esto va a sonar mucho más loco, mucho más loco. Pero Dios le dijo a otro profeta: ¿sabes qué? A partir de ahora tú te vas a alimentar, pero vas a buscar el excremento de animales, de bueyes, y vas a cocinar con el excremento y te vas a hacer un pastel de excremento y vas a comer. Dios mío, si Dios no dijera eso, dijeran mis niños: ¡iu! Pero ¿sabes qué? Por muy loca que fue la instrucción, hubo profetas que le obedecieron a la palabra de Dios, y de ahí vino bendición. ¿Cuánto más nosotros, si obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ver que Dios nos va a bendecir? Pero si no te acuerdas, o te acuerdas de muy poco de lo que he compartido esta noche, hay algo que no quiero que olvides: la obediencia a la palabra, la obediencia a la instrucción de la palabra de Dios para nuestra vida. Hay cosas que quizás Dios te ha dicho de manera personal: suelta eso, o apártate de esto, o haz esto. Y has venido batallando con eso en tu mente y en tu corazón, y no lo quieres hacer, no lo quieres soltar, no quieres dejar. Y Dios ya te está diciendo. Y yo te digo: obedezcamos a la palabra, no sea que Dios deje de escuchar nuestras oraciones. Dios dejó de escuchar la oración de Saúl. Mismo Saúl lo reconoció, dijo: ya Dios no me escucha, Dios no atiende a mi palabra, Dios se ha alejado de mí. Por eso le dijo Saúl a Samuel, cuando se le apareció, le dijo: es que los filisteos me han rodeado, han venido a pelear contra mí y yo estoy en angustia. Por eso mucha persona en medio de dificultades se rodea de angustia, de desesperación, no sabe qué hacer porque se ha alejado de Dios. Y yo te digo esta noche: no nos alejemos de Dios. Si hay algo en lo que le hemos fallado, volvamos a Él. Si hay algo que tengamos que poner en orden, pongámoslo en orden. Porque yo creo que ni tú ni yo queremos que Dios nos deje de hablar. ¿O hay alguien que quiera que Dios ya no le escuche las oraciones? Yo creo que no. Yo creo que todos queremos que Dios nos siga escuchando. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Y le dices: Señor, hay áreas en mi vida que yo las pongo delante de ti. Dile: Señor, yo las pongo delante de ti. Dile: Padre, ayúdame.
Vamos, dile: Señor, ayúdame. Yo no quiero que tú me dejes de hablar. Yo no quiero que tú dejes de escuchar mis oraciones. Dile: examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón, Señor. No me dejes de hablar. No dejes de escuchar mis oraciones. No te alejes de mí. Dile: Señor, no te alejes de mí. Yo trataré de estar siempre cerca de ti. Dile: me esforzaré por estar cerca de ti, porque entiendo que tu palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tú das un paso hacia el frente y Dios da uno. Tú te acercas más a Él y Él se acerca más a ti. Iglesia, en esta noche dile: Señor, ayúdame. Dile: Señor, no me dejes de hablar. No dejes de escuchar mis oraciones. Dile: si hay instrucciones que me has dado y se me han olvidado ponerlas en práctica, dile: Señor, recuérdame una vez más. Dile: háblame una vez más. Recuérdame esas instrucciones que me has dado, porque yo quiero ser fiel y obediente a tu palabra, Señor. Vamos, ahora toma un instante en tus propias palabras. Dile: Señor, comienza a hablar con papá. Dile: Señor, no sé qué tengas que decirle, pero si hay áreas en las que tengas que hablar, en las que tengas que decirle: Señor, ayúdame, corrígeme. Dile: no me dejes de hablar. Dile: háblame, por favor. Dile: yo no quiero ser como Saúl, que desechó tu palabra, desechó tu instrucción y terminó siendo desechado por ti. Dile: Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo. Dile: háblame, Espíritu Santo. Vamos, dile: háblame, Espíritu Santo. Dile: yo quiero alinearme a tu palabra. Yo quiero alinearme a tu palabra. Señor, hoy habla a los corazones, mi Dios, que quizás se han olvidado de la instrucción que has dado. Señor, recuérdanos tu palabra. Recuérdanos la instrucción. Queremos ser obedientes a ti. No queremos que nos dejes de hablar. No queremos que te alejes de nosotros, pero no queremos alejarnos de ti. Espíritu Santo, bendice tu pueblo. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, maravilloso eres, Dios. Hoy volvemos al secreto. Hoy volvemos a ese secreto. Bendito eres, Dios. Eres santo. Eres santo, Dios. Eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Bendito eres, Dios. Eres santo, eres santo. Eres santo, Dios. Eres bendito, Padre amado. Eres santo, Dios. Eres digno de toda gloria, Señor. Sí, Padre amado. Eres santo. Eres santo. Bendito eres, Padre amado. Padre, oro por fortaleza para mantenernos firmes en lo que hemos creído, en el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, fortaleza para continuar. Señor, si alguien ha sentido, Señor, que le has dejado de hablar, yo te pido, Señor, que haya una reflexión en el corazón, porque tú eres un Dios que sigue hablando. Tú eres un Dios que sigue respondiendo a las oraciones. Tú eres un Dios que sigue, Señor, contestando, sanando, limpiando, levantando. Amado Espíritu Santo,
En el nombre de Jesús oramos, Señor, por libertad y sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios. Vamos, díselo un instante a Él. Espíritu Santo, eres digno de toda gloria, Señor. Ahí donde estás, iglesia, solo levanta tus manos. Padre, yo oro por tu pueblo, Señor. Señor, si hay alguien que ha pensado que tú no escuchas sus oraciones, quizás lo ha hablado y lo ha dicho: es que Dios no me oye, es que Dios ya no me escucha, Señor. Quizá tenga que reflexionar esta noche, porque tú le dejaste de hablar a Saúl y dejaste de escuchar sus oraciones cuando él desobedeció a tu palabra. Quizá alguien aquí tenga que ir en la mente y recordar alguna instrucción tuya que no ha puesto en práctica, alguna instrucción tuya que desobedeció, y decir: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. En lugar de ir a consultar a adivinos, a agoreros, a que le lean el tarot y todo eso, que te consulten a ti, Señor. Que vayan de rodillas a ese lugar secreto y te digan: Señor, me equivoqué, desobedecí tu palabra, pero aquí estoy. Eso no fue lo que hizo Saúl. Saúl se fue con adivinos, se fue a consultar a un medium. Pero que hay un pueblo, Señor, que te va a consultar a ti, que va a buscar tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. Iglesia, ante una necesidad, no vaya ninguno de esos. Eso acarrea maldición. Vayamos a Cristo. Amén. Vayamos a Cristo. Doblemos rodillas. Busquemos su presencia. Digamos: Señor, me equivoqué, te he fallado, pero aquí estoy. Y dice la palabra que Él es amplio en perdonar. Y cuando Él nos perdona, Él nos restaura. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Gloria a Dios.